Muy gentil, mi estimado doctor, siempre por permitirme llegar con este segmento de salud. Sin duda, han sido algunas semanas que no hemos podido estar en este segmento por situaciones ajenas a nuestra voluntad, a veces por nuestro trabajo también, que empieza muy temprano. Pero vamos a tratar de ser más constantes en las próximas semanas con la finalidad de llevar este mensaje de salud, de información a cada uno de los hogares que se sintonizan con Bacana 100.5. El día de hoy hemos traído un tema interesante porque si bien es cierto, nosotros como endocrinólogos tratamos con pacientes todos los días, con pacientes diabéticos. En la consulta de la mañana, en la consulta de la tarde, manejamos pacientes con diabetes. Y a veces es increíble creer que el paciente cuando ya se diagnostica de diabetes, cuando ya está cursando con la enfermedad de la diabetes, efectivamente no tiene a veces incluso la información necesaria, si valga el término, de cómo llevar el control de sus niveles de azúcar en sangre. Y a veces el paciente prácticamente asume de que ya tomar su medicamento es más que suficiente para lograr un buen control de la enfermedad, y esta confianza que a veces el paciente, entre comillas, considera que ya es suficiente, lo lleva a un descontrol de esta enfermedad. Y lamentablemente eso nos lleva a las complicaciones tempranas de la diabetes. Muchas de las veces el paciente, por esa confianza que pone en el tratamiento, y a veces sumado a eso que no está haciendo correctamente bien la dieta, no está haciendo una actividad física adecuada, es decir, no está cambiando su estilo de vida, entonces obviamente como resultado es una diabetes descompensada. Pero más allá de eso, ¿qué importancia tiene el autocontrol, es decir, el control de los niveles de glucosa en su casa, en la casa de donde el paciente tiene que monitorearse? Porque es ahí donde efectivamente usted puede de manera muy objetiva darse cuenta cómo va su control de glucosa, porque es donde usted prácticamente se alimenta, ¿sí? Entonces los niveles de azúcar posteriores a 2 horas después de comer son los niveles más exactos que nos permiten monitorear de buena manera cómo están los niveles de azúcar en sangre. Entonces a veces mis pacientes me preguntan, dice doctor, pero tengo que hacerme el control del azúcar inmediatamente después de comer. No, eso también es otro error que a veces el paciente incluso incurre en esa circunstancia y a veces gasta innecesariamente recursos gastando una tirilla que también a la final termina costando, y se hace después de apenas comer, a la media hora ya se está haciendo el control y a veces efectivamente el azúcar está muy alta, porque hay que entender que el proceso digestivo en el estómago dura más o menos entre 2 horas, 2 horas y media, a veces hasta 3 cuando el proceso digestivo es lento. Entonces hay que esperar ese intervalo de tiempo para lograr hacer una glucosa posterior a cualquier comida. Entonces la recomendación es, cuando usted se haga el control de glucosa, siempre tiene que ser mínimo después de 2 horas de comer. Siempre tiene que ser generalmente pasado este tiempo para garantizarle verdaderamente un valor exacto de sus niveles de glucosa. Otros pacientes me preguntan, pero ¿cuándo tengo que hacerme, cuántas veces a la semana tengo que hacerme el control? Si bien esto es importante entender, porque hay algunos pacientes que llevan tratamiento obviamente con tabletas, otros pacientes llevan tratamiento ya con insulina, otros pacientes llevan tratamiento combinado con tabletas, con insulina. Entonces hay que diferenciar efectivamente en cada grupo de estos pacientes para determinar el control. No es lo mismo un paciente que está tomando tabletas, que tenga que hacerse probablemente un control 2 veces por semana, a que un paciente que está con insulina, que muy probablemente a lo mejor tenga que hacerse mínimo unos 2 controles en el día, o a veces si no hay el recurso necesario, por lo menos entre 3, 4, a veces hasta 5 controles en la semana. Por eso es importante que el diabético
tenga como un kit adecuado su glucómetro. A veces, en realidad, yo siempre les pregunto a los pacientes en la consulta, digo, ¿usted tiene glucómetro? Y el paciente diabético que llega a veces a la consulta por primera vez, de 10 años, de 12 años, de 15 años de enfermedad, dice, doctor, nunca me han dicho que compre un glucómetro. Y a veces es increíble pensar que un paciente con tantos años de diabetes no tenga en realidad un equipo de control de su glucosa. Es decir, es como que si el médico no tuviera un estetoscopio para examinar en realidad los pulmones, el abdomen del paciente. Es en realidad tan necesario el glucómetro hoy en día que es en realidad se convierte en una herramienta muy importante en el control de la glucosa del paciente. Por tal situación, mi llamado a que todos los pacientes diabéticos que en este momento se están escuchando el programa, que se están cuidando, que están llevando su tratamiento, tengan en su casa un glucómetro. Pero algunos también tienen el glucómetro, pero el glucómetro está descansando en el sueño de los justos, está en el cajón de la ropa, está sin pilas, en otros casos prácticamente sin tirillas. Entonces es lo mismo que no tener nada. Obviamente hay que considerar que ese equipo tiene que estar siempre funcionante. Recuerden que los glucómetros también se desajustan en su monitoreo. Siempre cada año hay que estar haciendo una calibración de glucómetros. Esto lo hacemos nosotros como un servicio gratuito en nuestro centro de atención a diabetes, en nuestra clínica. En realidad es un servicio que usted puede llevar su glucómetro y le chequeamos y vemos si en realidad cumple con la sensibilidad adecuada para hacer su control de diabetes. Hay una persona en la línea. Adelante, por favor. Muy bien. Buenos días, doctor Aponte. Le saludo a Omar Cabrera y buenos días también al doctor Nivelo. Yo le hablo desde mi experiencia propia como diabético, ya casi 12 años. Los últimos 5 insulino dependiente. Y realmente lo que usted dice es algo de autocontrol, pero realmente los precios de los equipos y de los insumos aquí no ayudan en el país, porque son exageradamente elevados. Y yo pregunto si tal vez una política del seguro social o del Estado, primero en la prevención, ¿no es cierto? Y luego en la ayuda de los pacientes que, supongo, en los últimos años ha aumentado exponencialmente el hecho de que las personas sean muy, ¿cómo le digo?, tiendan a ser diabéticos, ¿no? Sobre todo en nuestro medio, que no sé qué es lo que pasa, pero casi todo el mundo tiene diabetes. Entonces, imagínese el costo que a uno le significa eso durante todo un mes, estarse monitoreando y todas esas cosas. Casi que, por ejemplo, en mi caso, un poquito de ejercicio, un poquito de cuidado en la comida podría ayudar, pero no todas las personas pueden hacer esta situación de monitoreo y de, sobre todo, tener tiempo de hacer ejercicio. Eso nomás, doctor, muchas gracias, para ver si es que se piensa desde algún modo algún tipo de ayuda para este segmento de la población que creo ahora que es muy elevado. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que muy bienvenida al tema la pregunta. Sin duda que el autocontrol de la diabetes con los glucómetros tiene que convertirse en una política de Estado. Sí, de hecho, en otros países generalmente, como he tenido la suerte de viajar en Chile, prácticamente en Estados Unidos, es una política pública en donde cuando usted es diagnosticado de diabetes, usted va prácticamente como política, como receta, como primera receta en la farmacia, usted retira su glucómetro y el primer frasco de tirillas. Y las tirillas en realidad son muy económicas. En nuestro medio, sin duda, esto es una condición que todavía, en realidad, si bien a los pacientes cuesta, y hay que considerar de que afecta, si se quiere, la economía de un paciente, que muchas las veces pues costearse en realidad un automonitoreo y un autocontrol representa ya un gasto.
Frente a esa necesidad, nuestro centro médico, si bien es cierto, considerando todas estas condiciones, mi estimado doctor, nosotros como centro médico especializado en diabetes estamos haciendo un esfuerzo, por así decirlo, bastante, primero, considerable en el sentido de apoyar a nuestros pacientes, primero de nuestro centro médico, y a su vez a los pacientes que diariamente acuden por el monitoreo de la glucosa. Muchas de las veces los pacientes llegan a hacerse el monitoreo, no necesariamente de nuestro centro, dicen: doctor, ayúdeme con un control de glucosa, acuden, efectivamente se lo realizan sin ningún costo. En otros casos, pacientes que quieren adquirir el equipo, nosotros como centro médico tenemos el apoyo de laboratorios internacionales que están respaldando prácticamente este autocontrol, y incluso tenemos, valga la oportunidad por esta pregunta, de informar a la población de que en nuestro centro médico contamos incluso con la ayuda que usted, por la compra de 2 frascos de tirillas, retira su equipo gratuitamente. Esto lo hacemos todas las veces, lo hemos estado haciendo desde hace mucho tiempo con nuestros pacientes. Les prácticamente obsequiamos como parte el equipo, ¿sí? Y el frasco de tirillas que a usted, que cuando compra la primera vez, le va a dar prácticamente 2 frascos de tirillas para un control más o menos de 6 meses, con una inversión en realidad que no es onerosa, y que efectivamente esto permite garantizar un autocontrol. La importancia de llegar a un autocontrol es generalmente garantizar y prevenir las complicaciones de la diabetes. Obviamente, si ponemos en una balanza el autocontrol y la prevención, están por arriba generalmente. Inclusive, si usted se cuida bien, como me decía la persona que nos hizo esta pregunta, si hay actividad física, si hay dieta y se toma la medicación, inclusive usted cada vez va dependiendo menos del medicamento, va dependiendo menos de la insulina, y esto permite garantizarle a corto y largo plazo un mejor control de su diabetes. Con esto quiero llegar a la conclusión de que efectivamente termina siendo de manera indispensable contar con equipos que permitan monitorear el control de su glucosa. Como siempre, a las órdenes, ¿sí? Para consultas médicas, recuerden que pueden comunicarse a los teléfonos 258-5637, al celular 0999-654-794. Recuerden que siempre estamos a las órdenes, en este caso también con el control de las glucosas. Si es que ustedes consideran, pueden acudir sin ningún costo adicional. Usted puede hacerse el control de las glucosas en nuestro centro médico. Muchas gracias, mi estimado doctor, y será hasta una próxima oportunidad.